Estamos hablando, ¿qué edad tenías en ese entonces? Estamos hablando desde que tengo uso de razón, desde la edad más, bueno, desde los 4 o 5 años yo recuerdo esos pleitos de ellos. A veces mi mamá ya no aguantaba más golpes de mi papá, me agarraba a mí, vivíamos solo nosotros tres, porque ya los hijos no aguantaban a mami, ella me ponía en el medio, entonces ya cuando mi papá tiraba, quien aguantaba los golpes era yo. Y era algo muy difícil, entonces eso hace también que yo empiece a ir a una iglesia, que me meta... Buenas tardes y bendiciones, querida audiencia que sintoniza Radio Dios Altísimo a través de las diferentes plataformas. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros al pastor Elido Méndez de la iglesia cristiana Dios Restaura. Un aplauso. Elido, ¿cómo te sientes de estar aquí hoy? Muy bien, complacido, me siento bendecido porque estoy con mi gente, con gente cercana. Amén. Amén, es un placer para nosotros tenerle aquí en Radio Dios Altísimo y también tener a cada amigo que se conecta para escucharnos. Y queremos conocer la vida de nuestro hermano Elido. Ya como decía nuestra hermana Sol, el pastor Elido, sabemos que es pastor, pero quiero iniciar preguntándole al hermano Elido, ¿a qué edad Elido conoce a Jesús, se entrega a Jesús, o pudiéramos decir a qué edad inicia tu vida cristiana? Bien, sí, porque yo conocí a Jesús de niño, porque estudié en un colegio cristiano, Dios me dio esa oportunidad. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez que me iba a dar una beca, y yo creía que era una greca, y entonces fui corriendo donde mi mamá a los 5 años, mami, nos va a dar una greca. Mi mamá fue corriendo a buscar a su greca y mala suerte era una beca. Yo no puedo creer eso. Era una beca. Y usted sabe, mi mamá estaba muy desilusionada porque ella creía que era una greca. Y a partir de ahí empecé a conocer a Jesús. Yo vengo de un hogar donde mi mamá y mi papá eran alcohólicos, pero en ese colegio empecé a conocer a Jesús. La beca era para entrar al colegio de estudiantes. En un colegio cristiano. Alguien iba a pagar mis estudios. No me conocían, pero yo pienso que Dios tenía planes conmigo. Y me encontró esa señora en la calle y me preguntó, sin conocerme, ¿quieres una beca? O sea, regularmente es a los padres que se le pregunta. Y entonces aprendí acerca de Dios, aprendí acerca de Jesús, pero no fue hasta los 15 años, en un tiempo peligroso como este, de tiempo de guerra, era en la guerra del Golfo Pérsico, recuerdo. Yo tenía miedo de que se desatara una tercera guerra mundial y que un misil viniera a la República Dominicana y nos matara a todos y yo irme sin Cristo. El miedo me hizo ir a la congregación y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por miedo, a los 15 años. Sí. Elido, hay una parte que mencionaste ahí, dijiste que cuando tenías 15 años había una guerra. Sí. Entonces, ¿de cuántos años estábamos hablando? Porque yo tengo 23 años y no he escuchado ninguna guerra. Estábamos hablando del año 1991. Okay. La guerra del Golfo Pérsico era por Kuwait, era Estados Unidos. Entonces ellos estaban buscando por el petróleo, tú sabes. Entonces recuerdo que era el 15 de diciembre a las 12 de la noche, era la hora cero para empezar, era un martes, recuerdo. Era la hora cero para empezar la guerra y yo fui a la iglesia ese martes a las 7 de la noche porque necesitaba a Jesús como Señor y Salvador. Entonces yo decía que si me agarra la guerra, sea en Cristo. Y ese día acepté a Jesús como mi Señor porque tenía miedo de la guerra y yo sabía que si me iba sin Cristo, entonces me iba a perder. Elido, pasa la guerra y ¿cómo sigue? Dice, wow, Dios me libró, no sucedió nada. Es extraño porque yo vine por miedo al evangelio, pero me quedé por amor. Wow. Sí, me quedé por amor. Aprendí a amar a Jesús, vi el amor de Jesús en mi corazón y entonces, planes de Dios. Me hizo venir por miedo, pero me hizo quedarme por el amor que Él me brindó en la iglesia. Así es, hay muchas personas que vienen a los pies de Jesús por la situación que están pasando. El caso tuyo por miedo. Ahí diría que fue involuntariamente. Sí. Pues fue el miedo. Ahí tenemos también el caso de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, que la llevaron involuntariamente a Jesús. El problema la llevó a Jesús. Es que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y no tiene que ser igual. O sea, la manera que tú llegues puede ser una manera súper extraña, pero si el propósito de Dios va a cumplir en ti, no importa cómo tú llegues al camino de Dios. Sí. Pastor, a mí me gustaría saber, como tú tienes varios años en el evangelio, muchísimo más que nosotros, ¿cómo era la enseñanza bíblica para los nuevos creyentes
en comparación con la enseñanza de hoy? Realmente es extraño porque recuerdo que me daban una doctrina. Yo duré 4 meses, pero ya había gente con 10 años que no era bautizada todavía. Entonces yo creo que era bien dura, pero era de verdad. A veces era por gente que no conocía mucho la palabra. Era por gente que no tenía mucho conocimiento, pero tenía mucho interés y mucho compromiso. Quería hacerlo bien hecho, querían hablarte de la verdad. Entonces yo recuerdo que la mamá de Daniel, ella fue a mí no me aguantaba nadie en escuela bíblica, por ejemplo. Antes había una escuela bíblica en las iglesias, había una escuela dominical, había ese momento de estudios, entonces dividían por clase los niños. Yo creo que había un gran interés y una manera de que los muchachos y los jóvenes y quien llegaba a la iglesia conociera a Jesús, no conociera al pastor que predica, conociera al Jesús que predica el pastor. Entonces yo creo que fue muy importante para mí porque aprendí acerca de Dios, aprendí acerca de Jesús, y yo creo que eso fue de vital importancia para mí, la manera que enseñaba. A diferencia de hoy, bueno, hoy la mayoría de los muchachos o los que llegan tienen que aprender por un sermón de domingo. Tienen que bandeárselas como puedan, a ver si entienden o no. Sí. Y por las redes sociales, o sea, como que antes era más personalizada la enseñanza. Yo recuerdo que a la mamá de Daniel y otros maestros no me aguantaban, porque yo quería más, y entonces los maestros tenían que investigar durante la semana para darte respuestas, y buscaban la respuesta. A lo mejor tenían menos capacidad que los de hoy, pero tenían un mayor interés. Más que lucirse ellos mismos, ellos querían hablar acerca de Dios. De verdad. Yo tengo algo que decir acerca de eso, y es que de verdad yo creo que las iglesias necesitan eso hoy en día. Sí. Porque es que las iglesias quieren tener gente nueva, pero dan una clase de prédica que no es tan adecuada ni acondicionada. Entonces es como que tú no sabes nada de inglés y te estén hablando en inglés. O sea, tú no entiendes. ¿Y cómo tú pretendes que esa persona se quede yendo a la iglesia a escuchar algo que no entiende, no conoce? Tú sabes que yo prediqué hace unos días en una iglesia, y cuando terminé el mensaje la pastora dijo que él no nos ha puesto el mensaje lejos. Y yo me quedé pensando en esa palabra. Digo, ¿cómo lejos? O sea, ella está diciendo, él no nos puso el mensaje lejos. O sea, nos lo trajo aquí mismo el mensaje. Que hay predicadores que se la ponen difícil. Sí, quieren traer tanta elocuencia, quieren traer tanta ciencia, temas súper sencillos. Que la gente se queda y no entiende ¿Qué fue lo que dijo? Sí. Y están buscando también, entonces, como no encuentran en la iglesia una enseñanza directa, entonces están buscando en todas partes. Sí. Y también, como tú hablabas, es como darle a un niño recién nacido habichuela. Exacto. Es como darle a un niño recién nacido no lo puede digerir. No, tú le vas a dañar el estómago. Sí. Y hay mucha gente con una mala enseñanza, con una mala percepción del evangelio, con una perspectiva muy diferente de lo que realmente es el evangelio, pero es todo lo que escuchan y es todo lo que comen espiritualmente. Entonces, ¿y qué pasó con este muchacho? Es que se está alimentando de todas partes. En la antigüedad yo recuerdo que el pastor decía, esta es su casa y aquí es que usted come, pero te daban el alimento espiritual. Sí. Realmente. Que yo creo que ahora mismo deberíamos preocuparnos más por ese alimento, y también de dárselo a otra persona. Sí. Elido, ¿cuáles cosas tú añoras del pasado en cuanto a tu vida cristiana en el inicio? La unidad de la iglesia. La unidad. El compañerismo. En estos días estábamos en un can entre un grupo, y recordábamos qué hizo que Elido Méndez permaneciera en el evangelio. Y lo que hizo que yo permaneciera en el evangelio fue la unidad del grupo. Los jóvenes abrazándose sin malicia, sin maldad, compartiendo un social, compartiendo una comida, compartiendo un jugo, buscándose, siempre ahí. ¿Dónde tú estabas que no viniste hoy? Oye, los cultos se terminaban y durábamos 2 y 3 horas afuera. ¿Sí? ¿Y los estudios bíblicos cómo eran? Exactamente, nos reuníamos, ahí va. Nos reuníamos en la calle, en la esquina, en todas partes. Y los temas eran bíblicos, o sea, no andábamos en otras cosas. Compartíamos la palabra, el sermón del día, compartíamos un momento de enseñanza. Yo recuerdo que el reglamento lo andábamos con él en la mano. Volviendo otra vez a lo que el pastor habló el domingo,
o hablando del sermón. Yo creo que esa parte hizo que uno se quedara, esa unidad. Y por qué no, una palabra fresca, una palabra llena de amor, una palabra llena de misericordia, más que condenarte, pues que todo el mundo pensara en salvarse, en buscar de Dios. Qué lindo, Eso qué es lindo. glorioso, es hermoso. Porque ahora las iglesias están escasas de unidad. Y, Sí. no, y he visto mucho pasatiempo dentro de las iglesias. Sí. Es una realidad. Si antes el tiempo se aprovechaba para vamos a estudiar la Biblia, que yo tuve varias amistades que aprovechaban bien el tiempo. Ya solo la Biblia nos manda a nosotros a aprovechar bien el Sí, tiempo porque sí. los días son malos. Elido, tus inicios de pastor, ¿cómo tú describirías tus inicios de pastor? Fuerte, muchas tempestades, mucha tribulación, negatividad. ¿Cómo describirías tus inicios? Muy difícil, muy difícil. Bueno, alguien creyó en mí, pero después que creyó en mí, yo dije, pero bueno, yo recuerdo que yo empecé trabajando con niños. Yo empecé dando escuela bíblica a unos niños. Y yo reunía 100 niños en un patio donde no tenía dinero, donde no tenía silla ni banco. Ellos se sentaban en latita en esa latica, ¿verdad? De salsa, de mantequilla, en una tablita. Y eran 100 niños para una sola gente, o dos más máximo. No había una ofrenda especial para darle dulce ni nada de eso. Era ahí a rajatabla, cantándole coros y cosas así. Así empecé a pastoreando niños. Y yo recuerdo que el primer culto que dimos fue de un patio a otro y que una sola persona se arrepintió ese día. Pero por esa persona continuamos y empezamos a trabajar. Recuerdo que dando células y llegando a las casas, en ese tiempo me dio hepatitis, me enfermé porque no tenía cena, comía poco, o sea, era un tiempo muy difícil. Y yo recuerdo que cuando me ungieron como pastor, fue pastor interino. La pastora ni siquiera me quería decir, tú vas a ser pastor. Interino hasta que aparezca uno, 24 años lo que yo tenía. 23 años, casi 24. Y me dijo, y cuando ella oró por mí, que para ungirme, me dijo, no sé si llorar o reír. Tú no sabes lo que te espera. Y ciertamente yo a veces abría la iglesia y esperando a todos los hermanos, nadie llegaba, la cerraba otra vez a visitar uno por uno a los hermanos de la iglesia. Cada domingo era así. Yo era el pastor orquesta. Yo no era porque quería. Yo tenía que cantar, tocar la güira, a veces suapear. Yo hacía todo en la iglesia. Pero decía ahorita que yo tenía miembros incluso que eran más viejos que yo. Fue muy difícil, fue muy duro, con pocos recursos, pero con Dios. Amén. Siempre de la mano de Dios. El De verdad respaldo que de sí. Dios. Que era lo importante en ese entonces, hoy y siempre. El respaldo de Dios es lo más importante. Así es. Elido, ¿tú me puedes narrar tus inicios en el Evangelio? Eso fue muy difícil. Yo llego a los 15 años, pero yo vengo porque mi mamá y mi papá peleaban mucho, eran bebedores. Y ya yo había intentado en muchas ocasiones suicidarme. Yo me le tiraba a los carros para que me mataran. Todos los fines de semana era un pleito en mi casa. Yo le cogí odio a la sopa porque todos los fines de semana hacían sopa, pero nunca nos bebíamos la sopa. Nunca. Porque mi papá en el pleito, él pateaba el anafe y entonces la sopa siempre... Y yo le cogí odio a la sopa. Dios Yo todavía, mío. hoy en día, yo casi no quiero ver mucho sopa. Y eran muchos golpes en mi casa. Yo recuerdo que... Estamos hablando, ¿qué edad tenías en ese entonces? Estamos hablando desde que tengo uso de razón, desde la edad más... Bueno, desde los 4 o 5 años yo recuerdo esos pleitos de ellos. A veces mi mamá ya no aguantaba más golpes de mi papá, me agarraba a mí, vivíamos solo nosotros 3, porque ya los hijos no aguantaban a mami, y ella me ponía en el medio. Entonces ya cuando mi papá tiraba, quien aguantaba los golpes era yo. Y era algo muy difícil. Entonces eso hace también que yo empiece a ir a una iglesia, que me meta que vaya y visite por lo menos. Pero yo quería morir. Decía ahorita, yo vine por miedo, porque yo conocía la palabra, pero también yo necesitaba a alguien que me sacara del mundo en el que yo estaba. Escapar de ese mundo. Y yo entendía que, ya no era la muerte porque no la encontraba, era algo extraño. La busqué pero no la encontré. Gracias a Dios. Alguien decía, los inconversos decían que yo tenía un ángel. Y yo lo creo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aún dentro de mi ignorancia, Dios me estaba cuidando. Es tanto así que la gente me decía pastorcito sin yo ser cristiano. Pastorcito, o sea, Dios estaba diciendo lo que yo iba a hacer
antes de ni siquiera ser cristiano. Sí. Cuando llego a los 15 años, ya yo no tenía esperanza de nada. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Yo creo que lo que decía Soldania, cuando Dios tiene planes contigo, Él va a usar la manera más extraña para traerte a Él. Creo que esa guerra fue lo que Dios usó para revelarme su amor y su misericordia. Y lo que Dios hace es que me trae. Pero aún en la iglesia fue muy difícil. Yo me convierto a los 15 años. Antes de yo ser cristiano llegaba a la 1, porque entonces me metía al alcoholismo. Odiando el alcohol, me metía al alcoholismo. Desde la edad de 5 años, mi mamá me regalaba una cerveza de cumpleaños. Y yo recuerdo que yo trabajaba para beber. Y ya a los 15 años yo era un alcohólico. Totalmente. Yo olía el alcohol y ya yo estaba borracho. Y mi mamá me dejaba la puerta abierta para que yo entrara a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Pero cuando yo me convierto, mi mamá me dice, los evangélicos tienen que estar temprano en su casa. A las 9 de la noche termina el culto, 9:05 tiene que estar aquí, yo vivía cerca. Un día yo llegué temprano, salí un poco afuera, y cuando llegué ya la puerta estaba cerrada. No me dejó entrar. Al otro día me sacó toda mi ropa y me botó de la casa. No sé si tú sabes que yo dormí 3 meses en la iglesia a escondidas, nadie lo sabía. Mis inicios en el evangelio fueron muy difíciles. ¿Y cómo tú dormías en la iglesia escondida? Yo buscaba la llave donde el pastor, si él va a ver él va a saber. Yo buscaba la llave, había un matutino, yo buscaba la llave donde el pastor, yo me quedaba casi hasta cierta hora, de que para ir a orar. Cuando iba y se la devolvía, yo dejaba la puerta abierta y entonces mi ropa estaba en el baño y yo dormía ahí. Y así duré por un tiempo. Recuerdo que en un momento ya no me pude esconder. Alguien lo supo y hicieron una reunión. Y yo recuerdo ese día porque fue muy difícil. Y yo le decía a Dios, yo no quiero dormir en la casa de Samuel. Samuel había sido mi director y mi profesor. Y yo recuerdo que estaba en un retiro de damas, porque yo iba a todos los retiros buscando a Dios. Y en ese retiro de damas, dentro de mi desesperación, porque no tenía dónde comer nada y nada. Yo recuerdo que el pastor, que ahí escuché a alguien hablando un idioma diferente, a lo que llamamos hablando en lengua, y yo entendía lo que estaban hablando. Y esa voz me dijo, mi siervo escribe, dentro de toda mi angustia, nadie sabía dónde yo estaba. Y me dijo, yo soy quien soy y mando. Y recuerdo que yo solo eso entendí y guardé el papel en mi Biblia. Cuando la reunión se hizo, yo no lo sabía. Le decía afuera de la iglesia, Señor, que no sea donde Samuel. Yo no quiero vivir donde Samuel. Yo no quiero vivir donde Samuel. Cuando salimos, me dijeron, tú vas a vivir con Samuel. Yo me río, porque es que yo conozco a Samuel. Sí. ¿Y por qué tú no querías vivir donde Samuel? Porque Samuel era muy serio, había sido mi director, mi profesor. Entonces era muy difícil. Muy estricto. Muy estricto. Además, era dormir con un hombre en una cama. Yo ni conmigo duermo. Yo duermo con la mujer mía porque ya no hay de otra. El asunto es que fue algo muy difícil. Y yo recuerdo ese día que a las 11 de la noche yo estaba en el patio de Samuel llorando. Y pensando, Dios, yo te dije a ti que en cualquier sitio, menos donde Samuel. Y yo estaba llorando y salí toda la ensanche y libertad a caminar, porque estaba decepcionado de Dios. Decepcionado, o sea, y tú dices que me amas y que yo soy importante para ti. Y cuando llegué ya, después de no poder más, llegué y abrí mi Biblia y para ver qué Dios me decía, y encontré el papel. No temas, mi siervo, yo soy quien soy y mando. Es como cuando ya se te pararon las lágrimas, ya no hay más. Sí. Yo cerré mi Biblia, entendí el mensaje y viví por un tiempo con Samuel. Después viví en un colegio, los niños me preguntaban, ¿por qué tú vives en un colegio? ¡Ay, Jesús, la inocencia! Sí, y eso era muy vergonzoso. Yo dormía ahí, comía en un sitio, cenaba en otro. Era muy difícil, pero te repito algo, muy difícil. Pero siempre vi a Dios. En los hermanos, en la iglesia, siempre vi el amor. Uno me regaló una cama, otro una almohada, otro una sábana, una toalla. Y aunque a veces yo no quería ir a ningún sitio y echaba agua, le echaba dulce y con pan. Solo eso comía mañana y noche, porque no quería ir donde tenía que comer. Pero ¿saben algo? Y esta parte la termino aquí. Dios me dio una familia. Dios me dio una familia. Gente que me amaron, gente que me acogieron. La iglesia de verdad fue mi familia. Amén, eso es muy hermoso, muy hermoso. Elido, y dentro del transcurso de tu vida cristiana, sabemos que Dios ha depositado dones sobre cada uno de sus siervos. Sí. ¿Cuáles dones tú has captado, que has tenido, y cuáles tú has desarrollado? Eso fue una buena pregunta, porque esto me trae buenos recuerdos. Yo empecé cantando, déjame decirte. Sí. Yo empecé cantando en la iglesia.
pero no di para eso realmente. No di en la canción, no. Pero después empecé a declamar, empecé a predicar. Recuerdo que mi primer sermón era de 5 minutos. Y yo preparé mi bosquejo y le dije a mi pastor que lo viera. Y él me dijo, ¿y quién ayudó con esto? No, yo solo. Me dijo, pero con eso predico yo 2 horas. Eran 5 minutos, prediqué 20. Después me moví un predicador de largometraje. Después me criticaron, pero Dios me ha permitido aprender a predicar. O sea, cuando dice que te criticaron, ¿fue que dijiste? Sí, porque era muy largo predicando. Era muy largo, sí. También soy muy duro en el mensaje. Sí, tengo ese problema. Yo tiro ráfaga, yo doy duro. Entonces, sí, yo soy como Juan el Bautista, pero es por amor. De verdad, a veces yo pienso que estamos suavizándole mucho el mensaje a la gente. Y yo entiendo algo. Tú no debes darle lo que la iglesia quiere. Exacto. Tú debes darle lo que la iglesia necesita. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo a la gente, alguien me dijo una vez, pastor, usted es muy duro, usted es muy difícil predicando. Le digo, bueno, Pedro le dijo a Jesús lo mismo. Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Entonces yo le dije a la gente, si tú te quieres ir no hay problema, vete donde te lo acomoden. Entonces aprendí a predicar. Yo soy conferencista. Doy charlas también para jóvenes, pero yo soy muy crudo. O sea, yo doy charlas para matrimonio, soy crudo. O sea, yo voy a la verdad, yo no ando maquillando. También yo soy maestro de seminario, he dirigido un instituto bíblico. Bueno, Dios me permitió también, yo soy maestro de vocación y también lo estudié. Soy licenciado en educación, mención filosofía y letra. Estoy terminando una maestría ahora. O sea, Dios me ha permitido y me gradué con honores en la universidad, viniendo de donde yo venía. Sí. Y de verdad Dios me ha bendecido con dones y talentos. Dios me ha permitido ir a otros países a enseñar. O sea, óyeme, Dios me ha bendecido siendo el hijo de los 2 borrachos, el pobre Mello, a mí me dicen Mello, el pobre Mello, el pobre del barrio. El Señor ha hecho maravillas conmigo. No yo no he hecho nada. Dios ha hecho maravillas. Un aplauso, démosle esa parte. Porque ahora quiero hacerle una pregunta muy interesante. Dijiste que en un tiempo, por algo que Dios hizo en tu vida, que fue que te permitió vivir donde alguien que tú no querías vivir, te sentiste un poquito con Dios, vamos a decir, decepcionado en esa parte. Somos seres humanos, entendí esa parte. Pero ahora, que tiempo ha pasado, años van, años vienen, ¿cómo tú te sientes con Dios? Sabes, una vez yo recuerdo que yo llorando hablé con el que era mi pastor en ese momento. Y viendo todo lo que me estaba pasando y eso mismo, y cómo, porque óyeme, cuando tú vienes al evangelio, ¿qué tú esperas? Tú esperas que la vida te sonría. Sí, tú esperas, te venden, tú vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, varón. Eso es lo que te venden, ¿eh? Lo venden. O sea, tú no vas a tener problemas. Ven y tú vas a progresar, tú echas para adelante. Cuando tú ves la verdadera vida del evangelio, que realmente es duro y es cuesta arriba. Óyeme, en el evangelio tú recibes las tentaciones que nunca recibiste. Exacto. Las pruebas que nunca recibiste. Y estaban ahí, pero al diablo no le interesaba atacarte porque tú eras de él realmente. Entonces, yo le decía al pastor en ese momento con lágrimas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo quiero agradar a Dios, si quiero servirle, hacer su voluntad, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo cambié de vida, ¿por qué a mí? Y él me decía, mientras mayor es el llamado, más grandes serán las pruebas. Y déjame decirte algo, todo eso que pasé me ha servido ahora para aconsejar, para ayudar y para entender a los demás. Cuando alguien cae, yo lo entiendo porque yo he caído. Cuando alguien resbala, yo lo entiendo porque yo he resbalado. Cuando alguien peca, yo no soy ajeno a eso porque yo he pecado. Entonces, todo lo que Dios me ha permitido. Alguien vino una vez y me decía, pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Todavía alguien de México me hacía a mí una pregunta, ¿por qué a mí? Y yo me reía y le decía, ¿sabes? Yo tengo la respuesta. Y me la dieron hace 31 años atrás. Porque tienes un gran llamado de Dios. Y mientras más grande es el llamado, más grandes serán las pruebas. Eso así. Porque yo entiendo que si Satanás hubiese logrado el objetivo que tenía para con tu vida de detenerte, hoy tú no fueses un pastor. Exacto. Hoy tú no fueses una persona preparada en los caminos de Dios, que ha ayudado mucho en el evangelio y que ha ayudado a muchos nuevos miembros, nuevos creyentes a poder, vamos a decir así, crecer espiritualmente. Mi mamá decía, escucha, mi mamá decía que si yo no hubiera sido evangélico, yo hubiera estado o muerto o preso. Porque ella decía, todas las galletas que se pierdan se te van a pegar a ti. Yo era carpetoso. Sí. Ay, Dios mío. Cuando una madre te dice eso, es porque la cosa es grande. Sí. Élido. Señores, la vida de Élido es muy interesante. Lo que ustedes no saben es que yo soy fans
número 1 de Élido. ¿Y en qué parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, Élido pasó de querer cantar a declamar, pero es sí, una cosa para mí maravillosa. Porque es que cuando Élido declama, es como que yo me meto en el personaje, es como que yo lo veo. O sea, la historia que él cuenta, yo la puedo ver en mi mente. Así que yo quiero saber, ¿qué te permitió a ti pasar de querer cantar a declamar? Y claro, tienes que declamarme, claro, uno de los poemas. Sería el público que lo hizo mover de ministerio. Lo que pasó fue que yo empecé cantando, ¿verdad? Y ni siquiera que le dije síganme, no me pudieron seguir los músicos. Ay, Dios mío. No. Y alguien, bueno, aquí ustedes estuvieron a Henry Jorge en una entrevista. La esposa de Henry, Evelyn, me dijo, cuando yo terminé, yo aunque nadie me siguió, yo me senté orgulloso, canté. Cuando terminé el culto me dice, mira, búscate otra cosa que tú no cantas. Tú no cantas. Yo, ay, mi madre, yo que quiero cantar. Todavía yo quiero cantar, realmente, yo quiero cantar. Sí. Pero entonces me dijo, búscate otra cosa. Y yo escuché, recuerdo a Jesús Villanueva declamando. Recuerdo que declamó el cóndor y el caracol. Y yo me enamoré de esos poemas. Dije, me lo voy a aprender. Y empecé a aprenderme los poemas. Y cuando declamé me dijo, eso sí. Entonces, dos cosas que me gustan y que a veces, pues cuando lo hago, lo vivo, es predicar y declamar. Últimamente se me olvidan, pero me están metiendo en una rara ahí. Se me olvida porque ya los años no perdonan. Entonces, gracias a Dios. Entonces, Sol quiere una demostración. Claro que sí. Él me debe un poema. Hasta donde llegue. Un poquito, dice el hermano Daniel, un poquito. Ok. A ella le gusta que se titula Bardomiro. A mí me gusta Bardomiro porque es parte de mi historia. Te decía, yo vengo de padres bebedores, de padres que estaban en el alcoholismo. Mi mamá murió, pero murió en Cristo, gracias a Dios. Amén. El Señor la tocó y obró en su vida. Y este poema me gusta mucho por eso, porque muestra la manera en la que Cristo puede cambiar una vida. Se titula Bardomiro. Vamos a ver si logramos hacerlo. Bardomiro llegó de nuevo. Borracho como siempre volvió a la casa. Y cual bebedor perdido, golpeaba al niño, maltrataba a su mujer, vociferaba palabras de insultos, palabras hirientes de esas que hacen llorar el alma. Después volvió a la calle y en la cantina desafiaba las leyes y aplicaba el taleón. Y los vecinos comentaban: Bardomiro el bebedor, borracho perdido, corrupto empedernido, no tiene perdón. Un día llegó a la casa, venía de la cantina, había bebido tanto y tanto que perdió completamente los sentidos. Traía el rostro entumecido, desfigurado por esas noches de parranda y de ron. Llegó a la casa. La mujer, al verlo, abrigó al niño entre sus brazos y buscó refugio en un rincón de la pequeña casucha. Bardomiro corrió tras ella y la tomó entre sus brazos. La violencia era la escena. A lo lejos se escuchaban los gritos de aquella mujer, la grotesca algarabía, el niño que lloraba, y los vecinos comentaban: Bardomiro el bebedor, borracho perdido, corrupto empedernido, no tiene perdón. Pero una tarde de cálido sol llegó a aquel pueblo un predicador. Venía hablando algo de un Dios amoroso, un Dios que perdona al pecador y que al más perdido de los hombres le proclama salvación y arrepentimiento. Bardomiro, al igual que Zaqueo, subióse a un árbol para escucharle mejor. Y allí pasó la mañana, llegó el mediodía, pasaron semanas y luego pasó un mes. Hacía tiempo que ya nadie veía al bebedor por esos lugares. ¡Ey! Hace tiempo que tú no ves a Bardomiro. No, yo tampoco. Hace tiempo que no lo veo. Pero sí, estaba aquí hace como un mes. Siempre borracho, al igual que siempre. Hacía ya tiempo que nadie veía al bebedor por esos lugares. No sé si lo sigo o lo dejo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bardomiro? Pero una mañana de primavera
se le vio llegar al pueblo. Sí, señores, era Bardomiro, pero no llegó borracho, y en sus manos trae una Biblia y habla de Dios. Santo. Dios que nos redimió de la muerte, Dios que perdona al que se arrepiente, Dios que nos ama más allá de la muerte. Luego llegó a la casa, abrió la puerta, y la mujer, al verlo, abrigó al niño entre sus brazos y buscó refugio en un rincón de la pequeña casucha, y suplicándole decía: no, Bardomiro, no me golpees más. Es que no ves que me estás matando. Es que no ves que estás acabando con esta miserable vida que me has hecho vivir. No, Bardomiro. Y Bardomiro caminó hacia ella, la besó en el rostro y le dijo: perdón por haberte hecho sufrir tanto, mujer. Déjame llorar junto a ti y con mis lágrimas borrar todo ese rencor, todo ese sufrir. Y los vecinos comentaban: Bardomiro el bebedor, borracho, perdido, corrupto. No llegó borracho, no golpeó al niño. ¡Ey! Besó a la mujer, y aquel hombre arrepentido, dando vueltas sobre sí mismo, proclamó a los cuatro vientos: no más parrandas, no más cantinas. Es que ustedes no entienden, es que no me comprenden que el Señor Jesucristo cambió mi vida. ¡Aleluya! Siempre digo, Jesús cambia al ser humano. Amén, amén, verdad, así es. Lo que es imposible para el hombre, amén, es posible para Dios. Amén. Lo hizo conmigo. Tienes un buen talento, ¿viste? Gracias. Y un muy buen testimonio. Sí. Ahí nos comenta una hermana que está conectada que pasó lo mismo, ¿sí me entiendes? Y vamos a seguir orando por esa situación que muchos niños están enfrentando, como tú la enfrentaste. Pero también una pregunta que quiero hacerte, porque miren esta parte, hermanos. Hay mucho odio de hijo a padre por ese pasado que sus padres vivieron maltratando a su esposa. Sí. ¿Qué siente usted cuando usted recuerda esos episodios o cuando usted recuerda a su padre? ¿Hubo perdón? Pues obviamente, ya que usted conoce a Cristo, sé que... Pero me gustaría ver, ¿verdad? Le hice la pregunta porque sé que hay personas que están pasando este escenario que odian a su padre por eso. Sí. Quieren escuchar a alguien que ha pasado lo mismo. Realmente es sorprendente lo que Dios hace con un ser humano. De verdad que sí. Cuando vine al Evangelio no entendía a mis padres, pero Dios me enseñó algo. Los planes y propósitos de Dios se van a dar en tu vida como de lugar. Exacto. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Honralos, punto. Él no dice si se portan bien, si te cuidaron, si hicieron esto o lo otro. Simplemente honralos. Y mi mamá enfermó, mi papá enfermó. Y yo sé que esto lo va a ver mucha gente y no puedo mentir por aquí. A mi mamá y a mi papá yo los tomé y yo fui quien velé por ellos. Yo era quien pagaba en un colmado lo que ellos comían, porque yo entendí que esa era mi parte. Mi parte era honrarlos, no lo que ellos hicieron. Ellos lo hicieron en base al poco conocimiento o al ningún conocimiento que tenían de Dios. Ellos actuaron conforme a como habían aprendido. Ellos no eran culpables. Y lo que yo entiendo es: Dios utilizó todo eso para que yo viniera a Él. O sea, el plan de Dios era mi salvación. Punto. Entonces, yo aprendí a amarlos, a cuidarlos y a respetarlos, porque a eso me manda Dios. Entonces, el rencor no tuvo mucho lugar en mí. Yo aprendí a amarlos porque Dios me enseñó algo. Mi mamá bebía porque algo había en su corazón. Mi papá bebía porque algo había en su corazón. O sea, había algo en sus vidas que no le permitía ir más allá. Y actuaban en base a lo que el maligno le ponía al frente. Entonces, yo aprendí a amarlos y a cuidarlos, porque a eso me llama el Señor. Y Dios nos llama a eso. Amén, aleluya. Miren, hermano, ha sido una gran bendición tener aquí a nuestro hermano Élido. Esperamos en Dios que esto vuelva a repetirse y que también Élido lo más pronto posible esté acompañándonos y esté con nosotros. No sé si Sol tiene alguna preguntita más, que yo sé que a Sol la dejan. Dura 4 horas preguntando ahí. Señores, yo he sido tocada. Gloria al Señor. Mano, es increíble como cuando Dios habla,
Es que por eso es que dice la Biblia, tenemos que testificar, conviene que yo declare. Amén. ¿Sí me entiende? Y yo siento que a través de tu testimonio muchas personas van a ser tocadas de parte de Dios. Y porque refleja el amor de Dios. Sí. Porque a pesar de que hubo mucha tristeza, mucho dolor, hoy se está viviendo el amor de Cristo. Sí. Se Y está eso es lo que nos reflejando. hace fuertes. Sí. De verdad. O sea, todo eso que yo pasé me ha hecho fuerte y yo he podido mantenerme en el Evangelio. O sea, yo tengo ya 23 años en el pastorado y el Señor me ha enseñado, wow, cuando tú miras a alguien que también está pasando por ahí, qué bueno es que tú tienes las herramientas, no de lo que un ejemplo, Job dijo en un momento, y esas fueron parte de mi vida. De oídas te había conocido, pero ahora cuando pasé por el crisol, cuando pasé por la prueba, cuando me vi en mala, cuando me vi enfermo, cuando me vi sin amigos, sin compañeros, sin mujer, sin hijos, Ahora te veo. dice. ahora te veo. O sea, quité mi mirada de lo material y tuve que ponerlo en ti, queriendo o sin querer. Entonces, hay un momento que Dios va a permitir que pasemos por momentos difíciles, pero no es para nada, no es para muerte. Sí. Es para que le conozcamos, es para que quitemos la mirada de lo que perece. Wow. y miremos lo eterno realmente. Cuando tú miras lo eterno, tú vas a poder enseñar de lo eterno. Así es. Yo creo que ahora yo puedo hablar, y es fácil hablar ahora, Sí. pero yo puedo hablar de lo que aprendí, de todo el camino de piedra. Y lo viviste, Y que es lo viví. importante. Sí, yo declamo otro poema que la próxima vez lo voy a, que se llama El Cóndor y el Caracol, y es de todas esas piedras que la gente no ve, ni las cicatrices que tú traes, Sí. de todo el camino. La gente no, que el pastor está en buena, que tiene jipeta, que tiene esto, que tiene una buena casa, que vive bien. Ellos estaban en mi casa, y los que me conocieron antes, yo les cuidaba la casa a Zoila. y ver ahora quién es Élido, qué ha hecho Dios con Élido. Wow. Pero nadie sabe La todas las... trayectoria, Exactamente. el momento difícil que tuviste que enfrentar. No es lo que yo he logrado, es lo, es lo que Dios ha hecho. Aleluya. Aleluya, su nombre, Amén. gloria. Sí. Hermanos, ya hemos llegado a la parte final. Agradecemos profundamente a Dios por la oportunidad de permitirnos tener a Élido aquí Gracias. en vivo, y a cada hermano que estuvo conectado con nosotros. También por Dios permitirnos la visita de nuestro hermano Daniel, que está aquí en cabina con nosotros. Son personas que trabajan detrás del telón, que ustedes no lo ven, pero están aquí. Y también nuestra hermana Zoila, que han sido de gran bendición. A Sol no la voy a mencionar, pero ese... La Llorona, Sol es- claro que sí. No, es que... Miren, hermano, yo soy sensible a la... Sí, yo también, yo soy muy Ahorita sensible. cuando él estaba hablando me tocó y tuve que apagar hasta mi cámara, lo dejé a él solo ahí, porque es que cuando uno vive una experiencia así tan, ¿sí me entiende? Tan dura, Sí. ¿sí me entiende? Eso, y mire lo que surge de eso. Sí. O sea, que hay veces que vemos la tempestad, pero no vemos lo que surge de esa tempestad. Es que las tempestades son necesarias. Sí. Amén. Son necesarias. Y no todo es para muerte. Me gustó eso que él dijo ahorita, porque en una ocasión le preguntaron, bueno, la hija de Jairo me parece que fue, que Jesús dijo, no, ella no está muerta, esté tranquilo que ella está viva. Nosotros naturalmente la vemos muerta, pero Cristo la ve viva. Amén. Así que, hermanos, recordándole que esta entrevista estará disponible en nuestro podcast. Puede descargarla en Spotify, Apple Podcasts, ya estará en varios minutos, si el Señor así lo permite. Y también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y descargar la aplicación para celulares iPhone y para celulares Android. Ha sido un placer tener en vivo aquí en Radio Dios Altísimo a Élido, y ya Sol es parte de nosotros. Que Dios me le bendiga. Bendiciones. Amén.